Esta veces conferencia comenzará a grabarse. con la tecnología LED, Battery 90%. con la tecnología LED, tendemos a comparar y decir, es tecnología LED, vamos a comprarla, vamos a adquirirla, vamos a cambiar, pero no nos fijamos en los pequeños detalles, como lo decía hace rato el video. Entonces, todo es parte de, y la responsabilidad siempre de darles la mejor información o darles acceso a la información de diseño o el qué y el por qué de las formas de fabricar los LEDs es totalmente de nosotros, tanto los fabricantes, comercializadores, somos los que tenemos realmente encargados de esta situación. Índice, vamos a ver las diferentes tecnologías y cambios a través del tiempo, mitos y realidades de LED, una pequeña comparativa de ahorro de energía, que se va a extender más el miércoles, y algo de preguntas. Arrancamos con la primera. Vamos a enfocarnos más que en ver las tecnologías, porque voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y rápido. Enfocarnos en las pequeñas partes que uno por lo general no empieza a ver. Principio de funcionamiento, salidas luminosas, la eficacia, vida útil, IRC, depreciación lumínica. Y todo esto se utiliza bastante en el LED. Lo más interesante es comparar un LED contra otro mismo LED. Que esa es la principal función que vamos a buscar y cómo poder ver lo que uno va a comprar o uno va a ofrecer acorde a las situaciones que estamos llevando en cada ámbito y en cada zona de la industria o comercial, verticales, edificios verticales, incluso alumbrado público, de todo un poco. Arrancamos con lo más sencillo. A mí me gusta siempre empezar por este foco. Creo que todo el mundo lo llegó a conocer, a tener en casa. Unos de ellos jugaban a aprender y a pagar y siempre nos regañaban. Lo vas a fundir, no le pasa nada, ya se fundió. Entonces, eso es parte de nuestra historia. Espero que todos hayan tenido estos focos. El incandescente, ¿qué hay que resaltar de este foco incandescente? Este daba 85% de la electricidad que consumía, se convertía en calor y solamente el 15% en luz. ¿Qué quiere decir? Se los ponías a los pollitos, estaban bien calientitos. La eficacia era de 13 lúmenes por watt. Hoy en día hablamos mucho de la eficacia, yo traigo la mayor, ustedes traen la mayor, ¿qué marca trae la mayor? Anteriormente eran 13 lúmenes por watt, quiero que pongan atención a esto, pregunta de examen. Vida útil, 1000 horas, y algo extraordinario era el rendimiento de color, que era el 100. ¿A qué me refiero? El 100%, cómo se ven los colores, que lo que más lo reproduce o que realmente lo reproduce es la luz solar. Bajo la luz del sol vemos los colores detalladamente. Un ejemplo, en este caso, cuando alguien compra ropa y lo compras en un aparador y sales a la calle y dices, oye, no, es el color que yo tenía. Bueno, con estos focos se ve el 100% de los colores que se reproducen ante los ojos. Entonces, estas características son importantes, mas sin embargo en la vida cotidiana no necesitamos realmente el 100%, lo vamos a ir viendo poco a poco. Una depresión lumínica del 0%, ¿cómo es esto? El hecho de que fuera de tungsteno o de un filamento metálico, solamente lo que pasaba cuando lo fundías, se desconectaba y automáticamente dejaba de funcionar. Entonces su vida o su depresión era prácticamente nula. Ese sería el incandescente. Espero que todos hayan tenido. Avanzando la evolución de la iluminación rápidamente, nos vamos a la luz mixta. Y la luz mixta es algo muy similar, solamente que tenía un poquito de doble función. Actuaba como luz incandescente y también como un limitador de corriente, por lo cual no tenía balastro. Aquí todavía no teníamos balastro, era un foco muy sencillo. La eficacia promedio, que es la parte que yo quiero que empecemos a ver. Si vemos, el promedio era 25 lúmenes por watt. ¿Alguien recuerda cuándo teníamos en el incandescente? Lo regresamos para verlo. Teníamos 13 lúmenes por watt. 13. Exacto. De 13 estamos brincando a 25 lúmenes por watt y vemos cómo vamos eficientizando. Esto es más o menos la vida que lleva la comercialización de la iluminación, ir creciendo cada vez más en lúmenes. El rendimiento de color también era 100 y la predicción lumínica, porque funcionaba prácticamente igual que el incandescente. Me voy a brincar a una tecnología que estoy seguro que todo el mundo la conoce, tratando de hacerlo más dinámico, es la fluorescente.
¿Quién tuvo fluorescente? Pues prácticamente todo lo hemos visto, desde todas las generaciones que estamos ahorita actualmente. Creo que hemos convivido al menos en alguna ocasión con el fluorescente, pero aquí hay algo bien interesante. Hemos escuchado que está el T12, el T8, el T5, incluso hay T2, pero me voy a enfocar en los tres principales, que es el T12, T8 y T5. El T12 es muy sencillo de identificarlo. Si sabemos un poquito de medidas, son T12, 12 octavos de pulgada, que viene siendo pulgada y media de grueso. Ese es el grosor del mismo tubo. T8 son 8 octavos de pulgada, que esto nos da 1 pulgada de diámetro del tubo. Y el T5 son 5 octavos de pulgada. Más sin embargo, dices tú, oye, ese está más delgado, ¿cuál es el mejor? Realmente la eficiencia ha avanzado y en el T5 tenemos mucho mayor eficiencia, aunque todo esto es tecnología que anteriormente estuvimos manejando, pero nos sirve para empezar a tomar referencias de hacia dónde vamos y cuáles son los puntos importantes que no debemos dejar pasar. Me voy con el T12HO, que ese fue el principal en algunas plantas, que no puedo decir cuáles, donde había principalmente inspección de trailers o de cabinas de trailers. Aquí mismo en Monterrey utilizaba mucho el T12HO y en la mayoría de la industria manejábamos T12HO. ¿Para qué? Alto montaje era la opción que existía en ese momento. La vida útil de la lámpara de 9,000 a 12,000 horas. ¿Alguien recuerda tiempo de vida del incandescente? 1,000 horas. Empezamos con un balastro magnético. La desventaja, por los que vivieron en esos tiempos, tenía un chapopote, un epóxico, que olía muy diferente a lo que hemos actualmente experimentado. Era un chapopote que olía, te contaminaba prácticamente en olor, pero más que todo lo hacían que ese olor se tuviera para evitar los incendios, porque podía provocarlos. Al escurrir y caer sobre papel, automáticamente se podía incendiar. La eficacia, si vieron, eran de 13, nos fuimos a 25 y hoy llegamos de 50 a 70 lúmenes por watt. Otra vez doblábamos la eficacia, con la mitad de wattaje dábamos la misma luz. El rendimiento de color sí bajó, del 62 y 69. Una depresión lumínica era la vida más o menos promedio de 12,000 horas y pues sí tenía por ahí su depreciación, 35%, que quiere decir que va a 35% menos de luz. Vamos a avanzar rápidamente con el T8. Esa tecnología está todavía actual, se ha estado sustituyendo últimamente. Una ventaja muy fuerte que tenía es que es el cambio de balastro y ahí empieza la evolución también de las fuentes de balastro magnético. Vamos a ir a un balastro electrónico. Hoy en día tenemos los driver LED, más sin embargo, para LED, pero más sin embargo tenemos el balastro electrónico. No emite zumbidos, no parpadea. En algunas plantas me tocó a mí cambiar, justamente porque los balastros de las otras luminarias quedaban a la orilla de las ventanas, en segundo piso, y el ruido era tremendo. Hoy a lo mejor ya no recordamos porque las tecnologías actuales ya no hacen esos ruidos, algunas. La eficacia, volvemos a brincar, ahora 90 o 100 lúmenes por watt. Es una luminaria muy eficiente, un rendimiento de color del 85% y es más que suficiente para poder apreciar todo lo que tenemos alrededor. Una depresión lumínica solamente del 10% y 24,000 horas. Su vida, que esto es muy importante, depende bastante del apagado y el encendido, ya que esto recorta ampliamente la vida. Todas estas características las vamos a comparar ahorita en el LID y vamos a ver cómo nos impacta dentro de todos los mitos y de dónde salieron los mitos que hemos tenido por las creencias que tenemos al momento de haber manejado otras tecnologías. Esa resistencia al cambio es la que nos da. Esta es una fotografía rápida de las lámparas Advantage y lámparas convencionales. Eran de las mejores T8. Un encendido donde apagaba, donde afectaba. Si las tenías cada 3 horas, son 24,000 horas. Pero si las prendías cada 12 horas, quiere decir que casi no la apagabas, son 30,000 horas. Aumentaba, iba muy de la mano. Cuando ponías sensores en estos tipos de luminarios de presencia y era un lugar que circulaba mucha gente, sí iba a estar prendiendo y apagando y pudo durarte hasta un mes. Me tocó en algunos casos ponerlos se aferraron a poner un sensor en la entrada de un estacionamiento y la fluencia de carros era bastante. Entonces, en las de la entrada no era conveniente tener algún sensor, más sin embargo, en los lugares más estáticos, sí. Vamos a continuar y voy a empezar con otra tecnología. Vamos a esperar un momento porque se está trabando tantito. Aquí está. Me voy a regresar a esta tecnología que es vapor de sodio.
que para mí es una de las tecnologías más eficientes que ha existido en el mercado y es con la que vamos a competir directamente con el LED. Aquí hay algo muy interesante, es una mezcla de gas, como lo estamos diciendo. Tiene la característica que se calienta hasta 1000 grados centígrados. Tenía incluso doble bombilla, una incluso por dentro, que es donde se llegan a esa temperatura. Y en la parte posterior, en algunos casos tenía vacío, o algún gas inerte, justamente para la variación de temperaturas desde el interior hasta el fondo. Realmente era para proteger el mismo bulbo, que al tener cambios bruscos de temperatura no se estrellara o quebrara. ¿A qué me refiero? ¿Alguien ha visto este tipo de iluminación en el campo? Estoy seguro que sí. Creo que la mayor aplicación que tenemos es en el exterior. Sobre todo es muy eficiente cuando hay neblina porque es amarilla. Es una de las características más fuertes que tenemos. La eficacia es de 100 lúmenes por watt. Y el rendimiento de color, si alguien recuerda el que tenía la incandescente que era 100%, ahora vamos hasta 25. Vida útil 15.000 horas, temperatura de color 2300 Kelvin, una depresión lumínica casi nula, pero aquí empezamos con algunos detalles. Tiempo de encendido de 50 a 300 segundos. Esto va a implicar que tardaba en prender y en reencender. De aquí brinco a esta tecnología. Me esperé a poner esta tecnología casi de las finales para compararla con el tubo T5, que fue un gran momento donde hubo cambios drásticos en la iluminación, principalmente en el ahorro de energía, justamente lo que está sucediendo actualmente con el LED. En aditivos metálicos, un tubo de descarga, cristal de cuarzo, tiene una mezcla de gases, como lo estamos viendo, y no solamente de un solo tipo, había diferentes tecnologías cerámica, bipin, helicoidal, e incluso actualmente se siguen vigentes algunos lámparas de aditivos metálicos, principalmente en estadios. Aquí en Monterrey, por ejemplo, el estadio de los Rayados continúa con esta tecnología, es de 2000 watts. Son especiales, normalmente no tienen mucha circulación en el mercado, más que bajo pedidos especiales. La Champions League utiliza esto, más en la actualidad, sin embargo, estamos cambiando a LED todos los estadios. Actualmente se cambiaron unos estadios de béisbol, por ahí les pueden compartir casos de estudios de éxito que hemos tenido al cambiar en algún estadio. Aquí mismo en Estados Unidos hay varias canchas que ya tienen LED, son pocas, son inversiones que se van llevando poco a poco, y lo principal es tener los estudios de ahorro de energía concretos para saber el beneficio que vamos a tener y el mayor control de la iluminación. Algo de estos aditivos era el 70 a 90 lúmenes por watt. Un IRC de 60 a 90. Había lámparas muy especiales de 90 lúmenes, de 90 rendimiento de color, que son justamente las que se usan en el estadio o en los aparadores. Entonces ahora con el LED podemos sustituir también todo esto, pero hay que verlo más detalladamente. Temperatura de color de 2800 a 5000 grados Kelvin. Depresión lumínica del 50% de la vida promedio. Este foco, hago una observación, fue utilizado muchísimo tiempo porque el foco tenía a depreciarse. A las 20.000 horas llegaba al 50% de la luz. Normalmente en Estados Unidos al 82% de eficiencia del mismo foco, que es a las 12.000 horas, es lo que le lleva en la vida económica de la lámpara. Posterior siguen cayendo a depreciarse hasta el 50%, pero no se apaga, continúa prendido hasta llegar al doble de vida, que son 40.000 horas, y tú puedes llegar y ver un luminario prendido y se está prendido, está bien, pero está dando un 30% de la luz original. Se prestó mucho para traer los focos fluorescentes o otro tipo de tecnología, incluso LED. Si ya ves una lámpara que estaba muriendo en un 30% del original y pones cualquier otro luminario y automáticamente va a decir, si sacas un luxómetro y mides, oye, tengo 100 luxes y con esta lámpara también tengo 100 luxes. Pero estás agarrando un luminario ya muy depreciado y se prestó bastante para que en el mercado abundaran otras tecnologías como los focos fluorescentes, como las mazorcas de LED hoy en día también, que realmente no se alcanzan las eficiencias y las características necesarias para las áreas de trabajo, pero para eso tenemos todo un departamento de ingeniería y luminotecnia que incluso también podemos apoyarnos. Tiempo de encendido de 300 a 600 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que tardaba mucho más tiempo en prender, pero cuando se iba la luz y volver a reencender, todavía aún más, porque tenía que enfriarse y posteriormente. Lo más común que vamos a ver en el mercado, que en la actualidad existe, por ejemplo, las de 1000 watts, existen mucho en los campos deportivos, en las canchas de tenis.
tienen 12.000 horas y son 110.000 lúmenes. Más sin embargo, una característica de este tipo de luminarios es que utilizan campanas o reflectores para redirigir la luz, ya que la luz la dan prácticamente a los 360 grados. Cosa contraria que pasa con el LED, que va dirigido solamente hacia un área. E incluso en un webinar que vimos la semana pasada, van a poder, si lo quieren ver en YouTube, ahorita vamos a pasar las ligas, ahí declaran detalladamente cómo se comporta el LED y la dirección de la luz de los mismos. 400 watts, que también abunda, todavía sigue viendo plantas, y 175, 250 son los más comunes. Ahora vamos, ya para terminar esto de las tecnologías, antes de pasar al LED, tenemos el fluorescente T5HO. Este T5 fue un cambio revolucionario en la industria. Incluso fuimos pioneros en esta compañía de ahondar en el tema en la industria y dar no solamente la solución, sino demostrarlo con estudios económicos y tanto fotométricos. Este tubo fluorescente 5 ya utiliza driver o balastro electrónico. Tenía sus características muy interesantes. Una de ellas son 85 lúmenes por watt, un IRC del 85%, y algo importantísimo, depreciación lumínica solamente del 5% en su vida útil. ¿Qué quiere decir? Que arrancando al 100% al final de su vida, que eran 20.000, 30.000 o 40.000 horas, eso era en el inicio de las 40.000, solamente un 5% se depreciaba. Hoy en día esta tecnología solamente la hacen de 20.000 horas, incluso ya tiene la tendencia a desaparecer. Esta curva me interesa y quiero que le pongan atención un poquito en lo siguiente. Si vemos, de este lado hay una curva de temperatura. ¿Y qué me dice? Que va a operar al 100% cuando está a 35 grados centígrados. Si estaba más frío, obviamente funcionaba con menor porcentaje de eficiencia, y también hacia arriba, más calor, también bajaba. Es muy importante en el fluorescente T5. En el T8 funcionaba igual, una curva similar a la gris, pero su pico máximo era 25 grados centígrados. Son detalles importantes, ya que ahorita lo vamos a ver en los mitos y realidades. Ese es el T5HO, y aquí están las vidas que tenían anteriormente. Repito, ya en la actualidad solamente la mayoría de las marcas las fabrican 20.000 horas, porque están bajando el tiempo de vida de los mismos, ya que la tendencia es desaparecer. Y un pequeño comparativo que no nos puede faltar para terminar las tecnologías anteriores. La luminaria de 400 watts, si la vemos, es la morada, cómo decrece y va a caer muy rápidamente en 20.000 horas. El 6x32, que también fue una tecnología T8 utilizada, es la de color azul. Esto siempre utilizando un balastro normal de factor de balastro 0.86, que es lo más común, son como lo que tenemos en oficinas, más sin embargo había balastros especiales de alta eficiencia que traen un porcentaje más alto y quedaban más arriba de la iluminación, pero son con los luminarios estándares. 4x54, si vemos en este caso, aquí observamos cómo se cruza la verde con la morada. Esto es porque el de 400 watts tiende hasta a dar muchísima luz en un inicio y va depreciando. Cuando tú diseñas en iluminación, consideras que en un inicio va a arrancar con una gran potencia y se va a depreciar rápidamente. En 3 meses se depreciaba. Para la diferencia del T5 continuaba rectamente, algo que se logra con LED, pero vamos a obtener un poquito más allá de lo que estamos viendo. Y el 6x54, que estaba muy sobrado. Muchas veces tendemos a dar mayor iluminación, pero no hay que poner más iluminación de más ni de menos. Para eso requerimos los estudios. Y en el caso de nosotros encontramos que con el 4x54 podíamos lograrlo. Y fue el éxito de un payback y un ahorro de energía muy superior, que incluso eran menores a un año. Y lo mismo se puede lograr con el LED, pero hay que irlo haciendo poco a poco, con estudios concretos. Hasta aquí, antes de arrancar con mitos y realidades, ¿tienen alguna pregunta para poder arrancar fuertemente con esto? Bueno, entonces, continuamos entonces. Mitos y realidades de LED. Estuvimos viendo varias características y una de ellas, hoy en día se abunda mucho en el mercado, que te dicen, no, compra LEDs, los LEDs duran para siempre. ¿Es un mito o es una realidad? Obviamente es un mito. Sí, la iluminación LED dura muchísimo más que cualquier otra tecnología, aparentemente. Todo esto va a basar también
dentro de cómo está ensamblado y diseñado. Aún así, se pronostica que al final de la vida que te dicen los LEDs, muchas veces tienen 100,000, 30,000, 60,000. Hoy podemos tener luminarios incluso de 450,000 horas. Al final te dan el 60-70% y no se apagan, continúan, siempre y cuando la fuente de potencia, en este caso driver, siga operando de una manera correcta. Entonces, el primer mito sería no duran para siempre. Y tenemos la siguiente fulmina. Hace rato vimos 400 watts, 4x54, 6x54, 6x32. Y aquí puse algo que fue muy famoso en un inicio de LED, donde decían que LED se comportaba excelente y por encima de todas las luminarias. Este es un mito que vamos ahorita a verlo detalladamente, cómo realmente se comporta el LED. Si apreciamos, viendo una gráfica así, inmediatamente tú decías, cambia todo a LED. Vamos a comprar LED, independientemente de la tecnología, de la marca, y si lo encontrás barato, uy, cámbialo. Porque nos olvidamos de revisar y analizar los detalles que vamos a ver a continuación. Segundo mito, los LED no generan calor. ¿Alguien recuerda cuánto tenía el incandescente de calor? Acorde a lo que presenté, era 15% contra 85%. Más sin embargo, fueron cambiando las tecnologías, todas las que vimos anteriormente, y se fue a llegar al T5, que fue lo previo al LED, a mi forma y a mi parecer de verlo. Por ahí existe inducción, pero más sin embargo no fue tan eficiente como el T5 o con tanto éxito. Y el fluorescente prácticamente revirtió y ya era casi todo lo contrario al incandescente, que era 15-85. 15 de luz, 85 de calor. La pregunta de los 64,000 es, ¿cómo está el LED en cuanto a porcentajes de luz-calor? ¿Alguien que tenga por ahí la respuesta? Estaría bien escucharlos. Algunos ya saben, obviamente los que han estado más apegados, pero normalmente los ingenieros que he visitado siempre me dicen un 10% de calor. Incluso a mí me tocó decir 10 calor, 90 luz, luego 5 calor, y no dábamos hasta que me dijeron que no. Es todo lo contrario. Incluso esta es la parte más importante que vamos a analizar del LED. El LED prácticamente, como lo vemos del lado derecho, basa su vida, eficiencia y depreciación basado 100% en el calor. Algo sí importante, el LED no da el calor hacia el frente, lo da hacia la parte de atrás en electrónica en conjunto con el driver. Para lo siguiente, quiero ver la siguiente, esta fotografía. Es una gráfica de un LED que incluso lo estuvimos manejando en un inicio. Algo importante a mencionar es lo siguiente. Cuando uno va a elegir el LED chino aguanta 60 grados y después se muere. El chino bueno, que no puedo decir marcas, Generales Eléctricas o alguna otra, por decirlo así, te aguanta 85 grados centígrados y después se muere. En este caso, nosotros estamos manejando Lucia y algunas otras marcas que son de alta eficiencia. Este luminario que tenemos, este LED, es una prueba que se llama LM80, donde te habla y te describe cómo se comporta el LED. Justamente hace rato hablamos de vida y de que si duraban para siempre y que si generaban calor. Si vemos en esta gráfica, ese es un luminario que nosotros tenemos y decimos lo siguiente: si tú operas el luminario a 55 grados centígrados, que sería lo ideal, esta curva, porque todos te ofrecen 100,000 horas, a las 60,000 horas te doy el 75% de luz, siempre y cuando teniendo una excelente disipación de calor, y llegar a las 100,000 a un 65%. ¿Qué ha pasado y qué he visto anteriormente? Me ha tocado estar en algunas compañías donde, por ejemplo, pusieron tubo LED. No puedo decir cuál compañía, pero en especial una que estaba aquí en Laredo, la entrada, del lado derecho. Ellos cambiaron toda la planta a tubo LED. Ahí yo acudí y llevé una muestra y le dije, ingeniero, ¿me prestas tu luminario? Digo, te tengo un luminario, ¿me da chance de ponerlo? No. Ya tengo muchos problemas, no puedo atenderte, se me están dañando los capacitores,
se me están dañando algunas máquinas, los drivers, y le digo, ¿no será tu iluminación LED? Y me dice, no, son LED. Esta es la mejor iluminación que hay. Préstame la ficha técnica. La ficha técnica, factor de potencia, .65, que es lo que provocó que hubiera muchos armónicos, algo que vamos a ver posteriormente. ¿A qué llevo con esto? El tubo LED, al estar encerrado el LED, es como tenerlo a 105 grados centígrados. Al menos en este luminario, en este LED, aguanta 120 grados centígrados. Si hace rato escuchamos, unos aguanta 60, otros 85. Al aguantar 120, si lo encapsulamos y no le damos la disipación adecuada o lo ponemos en un ambiente de mucho calor, a las 60,000 horas no te doy ni el 50%. Esta es la diferencia. A 55 grados, cómo se comporta el LED, y a 105 grados, cómo se comporta el LED. Hoy tenemos nosotros LEDs más eficientes, con los cuales posteriormente les vamos a enviar la ficha técnica de nuestro mejor luminario. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? Para mí es muy importante captar esta gráfica. Creo yo que es relativamente de lo más relevante. Vamos a pasar a cambiar el LED. Es muy caro. Esto también lo escuché anteriormente. Al principio solía ser muy costoso que las tecnologías anteriores, pero inmediatamente lo que hay que analizar es que inmediatamente estás ahorrando dinero. Aún así, los precios de la tecnología LED han bajado considerablemente. Yo lo que les pediría a la mayoría es solicitar tu estudio sin costo y sin compromiso, lo cual lo estamos ofertando. En un momento más les voy a poner una comparativa rápida de varias tecnologías, incluso LED contra LED, y de la 400 watts de tiros metálicos contra el mismo LED. Otro mito y realidad, los LED no resisten vibraciones. ¿Alguien ha escuchado algo por el estilo? En mi caso sí lo escuché, incluso lo escuché con fluorescente, en una planta que no puedo decir tampoco cuál es, por respeto a todos, que hacen el ensamble de un carro llamado Fusion en Hermosillo. En esta planta, ellos tienen la vibración de toda la armadura. Entonces, constantemente se está moviendo, aunque uno no lo detecte. En ese tiempo cambiamos a fluorescente y pusimos bases antivibratorias. Fue un desarrollo que hacemos en especial, Traje Sastre es lo que se dedica también Supra, para poder llevar a cabo tu proyecto, no solamente con lo que uno piensa, sino con lo que realmente necesitas. De esta manera, se evitó la vibración y no se redujo la vida del foco fluorescente. El LED, pues son muy robustos y no contienen partes móviles ni delicados filamentos como las anteriores tecnologías, ni elementos frágiles. Entonces, de esta manera, prácticamente es nulo que le afecte las vibraciones, las cuales, aunque no se detecten inmediato, sí son importantes y sí son a veces altas, principalmente en las industrias grandes. Otro mito. Comento estos mitos porque son los que más me he topado en el ambiente, en la industria. Los LED no funcionan en entornos fríos. Es todo lo contrario. La iluminación LED es la más eficiente y puede durar mucho más cuando se usa en bajas temperaturas. De hecho, algo como dato que es muy importante, el calor excesivo sí reduce la vida de los componentes electrónicos y no solo en productos de iluminación. Una parte importante que es incluso para los luminarios de exterior o para los luminarios que se utilizan dentro de la industria, pero no todo más en exterior, que dicen, tu luminario trae 60,000 o 100,000 horas. Yo voy a comprar que trae 30,000 horas, a fin que nada más lo voy a prender 12 horas al día. Y si lo dividimos, son 8,600, 720 horas al año. Entonces, como voy a utilizar nomás 4,000, me va a durar más de 5 años. Pero, oh sorpresa, en áreas cálidas como aquí en Monterrey, cuando está haciendo calor o estamos arriba de 40 grados centígrados, aún dentro de las plantas o fuera, el LED se empieza a degradar de la misma manera como si estuviera encendido. Ese es un punto muy importante en cómo afecta el calor. A partir de 40 grados centígrados, el LED empieza a disminuir su eficiencia y se empieza a degradar. Entonces, en la mayoría de los casos, esas 30,000 horas es como si lo estuvieras prendido 24 horas, pero el consumo no va a ser de 12 horas en cuanto en wattaje o a facturación con CFE. Entonces, es una parte muy importante
y es de lo mismo que hablábamos del calor. En cambio, en los lugares fríos, aquí sí va a funcionar muchísimo mejor. Y puedes también funcionar como un pequeño engaño que te den una tecnología que al igual no es tan buena, pero al estar en frío, pues va a soportar. Pero a través de otras características como el rendimiento de color, como el control de los mismos LED, y características adicionales que vamos a ver en los siguientes webinars, es mejor buscar detalladamente cuál es la tecnología adecuada a nuestra área. Otro mito más que vamos a avanzar por aquí. La luz LED es muy blanca. Cabe resaltar un punto interesante. El LED es totalmente azul. Son los que arrancaron inicialmente. De hecho, el LED se va más atrás a los que eran indicativos, que eran donde estaban en los aparatos. Si alguien tuvo alguna grabadora o algún otro equipo que tenía un foquito rojo, o sea, era de los primeros LEDs que había. Más sin embargo, el LED ya ahorita que se utiliza para la iluminación, que ya evolucionó un poquito más, es netamente azul. Se le ponen capas de fósforo y con esto se va cambiando y se va adaptando a la necesidad que tenemos que sea blanca. En un inicio, la mayoría de las tecnologías incluso lo traían muy blanco y muchos dicen luz de día. En México tenemos la tendencia a tener la luz de día, pero en Estados Unidos ellos buscan mucho el blanco, blanco frío. Entonces, en un inicio tú pones una lámpara muy azul y te daba mayor nivel de iluminación o incluso mayor eficiencia. En la actualidad ya existen, ya hay un extenso abanico de temperaturas de color, que por ejemplo, en una casa lo más recomendable es la luz cálida. En un hospital, que ahorita creo que están muy de moda, lo que más se requiere es la luz muy dinámica, o más azul. Y ahí podemos estar viendo las diferentes opciones que tenemos de luz blanca. La luz LED es dañina para la vista. Esto lo he escuchado e incluso ha sido un elemento para que no elijan iluminación LED en algunos casos. Normalmente, que esto no creo que pase aquí en Monterrey o en otra ciudad, en otro país. Por ejemplo, en un montacarguistas y tienes una lámpara LED, ay, es que choqué porque volteé a ver la lámpara y me encandiló. Todas las luminarias que tú las voltees a ver directo a los ojos va a ser dañina para la vista. Todos. Si te quedas viendo directamente a la luz LED, te va a dañar. Más sin embargo, para evitar cualquier punto de lo que estamos hablando, contamos con opciones como filtros, por decirlo así, para hacer, o micas opalinas, para no tener ese destello intenso. Principalmente esto se basa a que el ser humano, al ver algo nuevo, distinto, diferente, tiende a voltear a estar viendo, a estar observando, y esto provoca que mires fijamente la iluminación y obviamente cualquiera te va a dañar. Incluso el aditivos metálicos, que es el que se manejaba anteriormente en todas las áreas de alto montaje, era mucho más dañino. En la actualidad tenemos varias áreas que sí es muy importante porque no tienes opción de voltear hacia otro lado. Caso, por ejemplo, de lugares de inspección donde también ensamblan automóviles, ya sea aquí en Saltillo o en Hermosillo o en algunas otras plantas armadoras, que pusimos luminarios y justamente era necesario e indispensable poner este tipo de filtros que realmente son ópticas para la iluminación LED para poder analizar, porque tienes que estar comparando y estás muy cercano a la iluminación LED. Entonces, ese sería uno de los últimos mitos. Antes de pasar al fotométrico, me gustaría, si tienen alguna pregunta, que creo que sí se presta en este momento. Fabián, sí tenemos un par de preguntas. Mira, nos pregunta Laura, buenos días. Una duda, ¿sus fichas técnicas especifican las dos temperaturas? Las dos temperaturas, ¿a qué se refiere? A las temperaturas de... Apagado y en operación. Apagado y en operación, no. Aquí hay algo bien importante. Independientemente esté prendido o está apagado, si estás arriba de 40 grados centígrados, creo que por ahí va. Aún así, el LED se sigue degradando. Se sigue degradando a tal punto donde es independiente en todos los LEDs, no solamente nosotros, todas las marcas. Estando arriba de 40 grados se va a degradar. Las fichas técnicas
tenemos que analizar primeramente en qué área se van a instalar. Me tocó, por ejemplo, en un área que no quiero comentar cuál es, pero hacen aquí en García, que hacen vidrio plano. Ahí tienen hornos de 1600 grados, de 1300 grados, y llega a zonas donde fuera del horno estás a 70 grados centígrados. Cualquier luminario LED ahí, prendido o apagado, se va a morir. E incluso en una de las plantas, que también no puedo decir cuál es, que se encuentra en Mexicali, hace lo mismo. Un ingeniero ideó poner la luminaria a 1 metro de la ventila de respiración del horno. Claramente uno no puede resistir ahí estando a 3 metros, es muchísimo calor porque sale toda la temperatura del horno. Y la luminaria duró 1 mes. Y dices, oye, ¿por qué duró 1 mes? Me hablaron inmediatamente. Obviamente el luminario lo pusieron arriba de 100 grados, como a 200 grados, y se degradó tanto. Pero lo más importante en esa situación, para saber lo de la ficha técnica que están preguntando, es ver la certificación de la luminaria. En nuestro caso contamos con DLC. ¿Y a qué nos lleva el DLC? El DLC nos lleva justamente a que nosotros mismos no les digamos cómo está el luminario, sino que ya hay un estudio, un laboratorio que se encarga de no solamente analizar el puro LED, sino el LED puesto en la luminaria. Y ellos, para evitar que tú hagas un laboratorio en tu propia planta o en tu propio negocio y estar viendo cuál es la mejor luminaria, con el DLC te puede entregar ya los resultados concretos de cuánto va a durar, cuántos son los niveles máximos recomendados. Normalmente todas las luminarias LED traen 55 grados, más sin embargo lo hemos puesto en 70 grados. ¿Qué es lo que pasa? Se deprecia un poco más rápido. Pero si tú agarras un LED que soporta 60 grados, como hace rato lo comenté, de cierta tecnología china, aunque hay bueno y malo, y lo pones en un lugar caliente, no te van a durar ni 2 meses. Hace rato que estaba comentando de la planta de Laredo, ellos pusieron, al poner los tubos LEDs, yo cuando entré, puse mi luminario, después de que resolvimos, medimos con el luxómetro y teníamos 350 luxes. Regreso con el ingeniero, le dije, que tengo 350. Y me dice, yo también. Regresamos y me el aire, le digo, no, Inge, tú traes 240 luxes. Él regresa y mide con un luxómetro convencional, porque él da el de LED, es normal, y él mide 220. Se regresa inmediatamente al área del escritorio y en speaker marca, oye, hace 8 meses compré los tubos LED, estos tubos LED tenía 350 luxes, hoy tengo 220 luxes. Quiero garantía. Y la respuesta fue muy sencilla. ¿Están prendidos? Sí. Mi garantía es de que estén prendidos. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que ver, no solamente cuánto dura, sino cómo se comporta con la temperatura. En el caso de nosotros tenemos luminarios que incluso te dan de hasta 450,000 horas. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Justamente a que si tienes áreas muy calientes, a lo mejor no duran las 450,000 horas, pero sí a lo mejor unas 200,000, 300,000, va a depender mucho. Por eso es muy importante acercarse con un asesor o con el departamento de iluminotecnia que tenemos en casos especiales. No sé si esto resuelva la pregunta. ¿Copio? Ok. Tengo otra pregunta, Fabián, de Nexon Aplicaciones. Nos pregunta, de las luminarias que tienen el tubo LED en mesas de inspección, ¿cuáles son las recomendables? Las luminarias que tienen tubo LED. ¿Dijeron tubo LED? Sí, tubo LED, así es. Bueno, para empezar, somos bien honestos, no recomendamos el tubo LED para la área de industria. Si tuvieran aire acondicionado, tampoco lo recomendamos, pero puede ser que te dure un poquito más la iluminación LED. En las áreas de inspección normalmente pueden ser muy cerradas o muy cercanas a la zona donde está el producto, o que hay hornos o que hay mucha gente y tiende a haber mucho calor. Si tú cuentas, me ha tocado, por ejemplo, en una planta, que tampoco puedo decir cuál es, pero hacen pisos, y está aquí en Benito Juárez, y hay varios a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de ellos utilizan luminarios, el SCL 191, digo por decir una marca, que en este caso es Supra. Con esta luminaria es la que yo recomiendo. ¿Por qué? Normalmente en un área de inspección tienen una mesa directa, a menos que sea vertical la inspección,
Y esta luminaria tiene a tener un grado de 60 grados hacia abajo y tiene también un filtro de iluminación, un filtro, una mica opalina o un filtro óptico, el cual te va a ayudar a que no tengas deslumbramiento. Esa sería mi recomendación. Un tubo LED no te lo recomiendo. Puede funcionar, obvio. Todos van a funcionar, pero hay que estar midiendo constantemente cómo se va a depreciar ese luminario. Y en muchas veces, como lo pasaba con el aditivos metálicos, pasaban 3 años y están prendidas. Pero si sacabas un luxómetro, te dabas realmente cuenta de 400 que empezabas, llevas en 200 luxes. Y luego hasta 100 luxes. Me ha tocado plantas, tampoco puedo decir cuáles, que estaban a 70 luxes en un área de producción cuando debes tener 300. Y cuando ponían el foco, que les comenté hace rato, daban los mismos 70 luxes. Y comparaban. Entonces, tiene un área que es de inspección, la recomendación de este tipo porque también es dimeable. A veces incluso ponemos un poco más de iluminación y ellos mismos controlan con el imán tener el nivel óptimo que requieren. En esta última planta que mencioné, ellos llegan a 2000 luxes y la bajan a 1200 cuando van a ver ciertas requisiciones por parte de calidad e incluso si les suben mayor el nivel, ven mayores defectos. Entonces, es recomendable tener un dimmer en áreas específicas de inspección. OLED realmente pues no lo recomiendo, sin embargo es una elección que ustedes pueden tomar viendo las consecuencias posteriores. Siguiendo con Nexon, sobre eso mismo, Fabián nos dice, entonces no es seguro recomendar la luminaria en áreas donde hay hornos o qué puedo sugerir. Bueno, en áreas donde hay hornos, justamente donde hay hornos, sí es recomendable, más sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, la eficiencia de todos los hornos es de tener el calor dentro del mismo. Si es demasiado calor que sale del horno, obviamente para empezar la misma industria está fallando. En el caso que les comenté de Mexicali, era justamente en la parte del respiradero del horno, donde tomaba oxígeno para mantener la flama y justamente hay un intercambio de calor. Es una área de 1 metro cuadrado como ventana, por decirse así, y ahí pusieron el luminario. Todas las demás áreas, en este caso que es Mexicali, que son 50 grados, normalmente temperatura ambiente, ni bajo la sombra la libras. Pusimos reflectores en las esquinas, desde las esquinas de la nave, y desde ahí empezamos a iluminar hacia el centro de la sí hemos puesto en la planta de aquí de García, de vidrio, pusimos luminarios en toda el área, pero lo que hay que ver es que tengamos un luminario que sea de alta. Me voy a salir un poco de la presentación para ponerles un luminario que yo recomendaría. En este caso es el que yo recomendaría para ¿cómo se llama? Para ese tipo de áreas. Vamos a ver, no sé si aquí piensan a ver. Ese es un luminario que yo recomendaría en este caso para estas áreas. Si podemos ver, ese luminario de inicio, tenemos estos certificados que con ellos al contar, tú puedes saber que va a estar dentro de las condiciones que te está diciendo esta ficha técnica. Los puedes comparar a través de internet. Si vemos, esta es la parte interesante. A 25 y a 55 grados tenemos 450,000 horas. Esta parte vienen las fichas técnicas que deben de tener todos los luminarios, pero cualquier marca le puede poner estas cantidades, por eso es ideal tener el DLC y no enfocarnos en lo que nos da directamente el proveedor, sino lo que nos proporcionan a través de ciertas certificaciones. En este caso tenemos una garantía de 5 a 10 años, más sin embargo, lo ideal es que te acompañe un asesor de luminotecnia para ver qué tanto calor tienen. Este es el luminario que yo más recomendaría para estas áreas de cierto calor por la extensa vida que traen. Realmente, si te dura 200,000 horas, estás hablando de algo más allá de 10 años, de 10 años. Ya es superior a lo que vamos a tener. No sé si con eso se resuelve la pregunta. Bueno, tenemos algunos comentarios también adicionales.
Brenis dice, en el caso de los luminarios de vapor de sodio y aditivos metálicos de alta eficiencia, entre Sí. paréntesis HO, es importante revisar los lumens por watts que ofrece para realizar un equivalente a LED. Recientemente tuvimos un caso de un reflector de 400 watts a 48,000 lumens con uno de 120 watts de 117 lumens por watt de 13,000 lumens. Y ella misma nos hace una pregunta. ¿Cómo enfrentamos esa situación? El hecho poner un luminario de LED con una capacidad de 30,000 lúmenes a 50,000 lúmenes cambia mucho en el costo y puede provocar problemas. Bueno, aquí hay dos recomendaciones que yo podría hacer. Primeramente hay que analizar el área que vamos a iluminar. En esta área que vamos a iluminar, todos los focos de aditivos metálicos obviamente dan luz hacia varios lados, no solamente hacia una superficie que estamos buscando iluminar. Entonces se utilizan reflectores y con los mismos reflectores pues rediriges la luz, como ya lo hemos mencionado. En el caso del LED, sí tiende a dar la luz hacia una sola área y tenemos la opción de las ópticas. Pues eso es muy importante hacer los estudios fotométricos. Son casos muy especiales. Normalmente, anteriormente, el LED lo ponían, por ejemplo, en exterior. Hoy contamos con ópticas de 2,5, hablando de vialidades. Y el mismo luminario puesto a 90 grados tiende a abrir hacia los lados y compensamos. Aunado de que la luz va directamente y no se pierde casi nada de luz dentro del luminario. En el caso de los reflectores, sí recomendaría que se acerque con luminotecnia, con el departamento de luminotecnia. ¿Para qué? Para hacer un estudio conciso. Yo me ha tocado una regla que utilizo muy simple, es de 3:1. Si tú tienes, por ejemplo, 400 watts aditivos metálicos, pues automáticamente me voy a 150, queda un poco sobrado, sería 120, pero va a variar mucho de la verdadera necesidad de que tengas en el área de trabajo. En vapor de sodio, definitivamente tienes que meter 150 watts LED, hablando de una tecnología eficiente de 130 lúmenes por watt con ópticas, pero puedes jugar principalmente con el diseño de la iluminación, ópticas de 60 grados, las alturas y la distancia interpostal que vayas a tener. Definitivamente yo optaría por hacer un estudio o recaudar los datos mayor posibles. El estudio que realizamos es sin costo y sin compromiso, parte del servicio que estamos llevando. Esa sería mi recomendación. Para una rápido y eficiente, o sea, que tienes que tomar la decisión en ese momento, yo me iría 3:1, siempre y cuando sea aditivos metálicos. De 450 watts, yo bajo automáticamente a 120. De 400 watts de sodio, bajaría a 150, porque da mayor nivel de iluminación el vapor de sodio. No sé si esto da la solución que buscaban. Nos comenta Brenis que sí, así es. También siguiendo con lo que nos comenta Nexon Aplicaciones, nos dice, nomás para estar en la misma sintonía, debemos preguntar al cliente final cuántos luxes requiere iluminar en planta para poder sacar un estudio exacto y para poder proponer una buena iluminaria y dar con la necesidad del cliente final. Algo que yo me he topado mucho es que los clientes, digo, con todo respeto, no siempre tienen una idea y buscan que un asesor les diga cuánto nivel deben de tener. Para eso existe la NOM 025, que con la NOM 025 ya te dice las áreas, tanto para oficinas como para producción, para inspección, y también uno debe de contar con la NOM 025 para dar esa asesoría al mismo cliente. Aún así hay plantas que tienen estipulado qué cantidad de luxes quieren para cada área, que también es válido. En la NOM solamente viene el mínimo que se debe de poner. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna otra pregunta para irme directamente al estudio rápido? Bueno, vamos a pasar. Ya nada más para terminar, Laura nos comenta, la recomendación es poder contemplar lo siguiente, nivel de iluminación, alturas de nave y montaje y temperatura de operación. Sí, sí, por supuesto. Son varias características que estuvimos viendo, está bien aplicado.
Y antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero mostrarles una gráfica rápido. Ya nos estamos excediendo un poquito. Es una comparativa muy rápida, donde tenemos la de 400 watts. En todo vamos a utilizar 100 luminarias, 4x54, la HBL 120G2, que era de nosotros en la versión previa. Ahorita ya tenemos 180 lúmenes por watt. Y las HBX L21 y L19 de 200 lúmenes por watt. En este caso, vemos aquí las cantidades de lúmenes que estamos obteniendo: 460, 234, 139, 107. Y normalmente en 4x54 es lo más económico, ¿sí? Y todo el mundo dice, yo me voy por lo más barato. Pero en este caso, el costo por medio anual es de 1.46 de kilowatt hora. Tenemos el consumo, las horas de operación del año, que son las mismas, 24 horas, 365 días del año. Consumo actual de 400 kilowatts, no podemos llegar hasta 84 kilowatts con la mejor tecnología. Si vemos, llegamos a un 50% o 46% de ahorro de energía con el T5. Y la Fabián, recuperación de... Sí. Disculpa, me está preguntando Laura que en qué área. ¿En qué área? No entendí. Nada más así me pregunta. Bueno, no sé si se refieran a la comparativa. Es en área de producción, donde tienen alto montaje, 400 watts de aditidos metálicos contra 4x54. Aquí en este caso tenemos un ahorro del 45% y un payback en 5 meses. Pero si hablamos de dinero, el ahorro cambiando son 268,000 pesos de ahorro. Aún así, de T5 a LED, con la primera tecnología, tenemos un ahorro de 410,000 o un 69% de ahorro de energía. Eso es bajo las mismas condiciones, mismas horas, solamente lo que va a ir cambiando es el consumo, y en todo estamos dando el mismo nivel prácticamente de iluminación. Si vamos a una tecnología más allá, que es la de 200 lúmenes por watt, que a veces dices, oye, tiene un poquito más de costo, sí, pero tu ahorro es mucho mayor. Y tenemos un ahorro del 76 o del 79%, y el payback va menor a un año. El máximo es de 12 meses y a 10 meses podemos llevarlo. Este es algo rápido porque estoy seguro que el próximo miércoles van a dar detalladamente el estudio de payback de recuperación de la inversión. Pero aquí lo que busco con este estudio es ver cómo con la tecnología de LED, incluso cambiar de LED a LED, tenemos un 20% más, de un 10 a un 20% más de ahorro de energía que podemos lograr. A esto falta agregarle que podamos ponerle todavía el control y el banet para disminuir las zonas acorde a la perspectiva que estemos buscando, o los controles de ocupación, e incluso censar también la luz del día para poder atenuar y tener menor consumo. Prácticamente esta comparativa sería el fin, o si tenga algo de esta área, de esta comparativa. Por lo pronto sería, acorde al horario, sería ya todo lo que viene siendo el webinar que tenemos el día de hoy por parte de Supra y en el mitos y tecnologías de LED. Aquí tenemos otra pregunta. Buscan muchos clientes de 60 por 120 con tubos LEDs. Ok, exactamente no capté la pregunta bien, pero la verdad es, yo recomendaría cambiar a un luminario totalmente LED. Eso es algo que pasa muy constantemente en el campo. Siempre quieren meter tubos LEDs, pero hay que hacer un análisis detallado. El primer punto importante en caso de la tecnología LED es que se pueda dimear. Ahorita actualmente la siguiente tendencia es hacer inteligentes las áreas de iluminación, por lo cual yo recomendaría siempre un luminario que tenga un driver dimeable para poder acceder al siguiente paso de la tecnología, que es el ahorro y el control total, o hacer inteligentes los edificios. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta más. En este caso, pues, les agradezco a todos muchísimo por haber estado en el momento del webinar de Supra, de mitos y realidades de LED.
Por mi parte sería todo. Cualquier cosa pueden escribirnos o incluso les pido a todos que estén atentos de la gente que va a estar con ustedes para que les proporcionen los diferentes temas que se van a llevar a cabo. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Battery 90%. Connected to iPhone to Fabian and iPhone to Fabian. Suffolk was diagnosed with the virus, represented 14% of all those cases. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. I've been a Navy SEAL for 36 years. Every morning, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. The corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Our struggles in this world are similar, and the lessons to overcome those struggles and to move forward, changing ourselves and changing the world around us, will apply equally to all. At times, it will test you to your very core. It will be painful. It will be discouraging. At that darkest moment of the mission is a time when you need to be calm, and your inner strength must be brought to bear. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moments. But changing the world can happen anywhere, and anyone can do it. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person. One person can change the world by giving people hope. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you step up when the times are the toughest, lift up the downtrodden, and never, ever give up, if you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. But the question is, what will the world look like after you change it?